De Dios que Él nos señala que sea bautizado, que para sellar con su espíritu no necesita ser bautizado. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio anunciándole el mensaje? Dice que estaba él predicando la palabra de Jesucristo cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los gentiles que estaban en la casa de Cornelio y no eran bautizados. Fueron sellados. Y además de eso es que hablaban en lenguas. Y ya después Pedro le dice a los que habían ido con él, que eran de la circuncisión, judíos circuncidados: ¿puede alguno impedir que estos sean bautizados? Si ya tenían el Espíritu de Dios. Y así también nosotros, amados hermanos, el Espíritu de Dios nos señala como promesa para el pueblo de Dios. En cada uno de nosotros está hacerlo engrandecer o contristarlo, como dice la palabra de Dios, afligirlo, porque no nos sujetemos al Espíritu de Dios y cometamos siempre lo adverso a la palabra de Dios. Entonces nos da a entender la palabra de Dios que aquí, para obedecer al Señor Jesucristo, no necesitamos ser bautizados para obedecer la palabra de Dios, que sí es un proceso indispensable de hacerlo para que me pueda llamar hijo de Dios, para que yo pueda alcanzar salvación. Y no nada más me quiere como testimonio. Entonces es lo que nosotros necesitamos analizar. Ver cómo estamos obedeciendo la palabra de Dios y si estamos siendo condescendientes a que nuestros muchachos jóvenes hagan cosas incorrectas que al cabo no son bautizados. Y ciertamente el bautismo es para remisión de pecados. Es cuando se concluye completamente el proceso de evangelización de cada uno. Y la sangre de Jesucristo, de manera simbólica, nos limpia completamente, pero para salvación. Sí, por eso vean lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. El verso es 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo ese no es un acto de magia que nos cambió, no, sino es el propósito de una, demanda, de un pedido, de un auxilio de nosotros
a tener una mejor conciencia, ¿sí? Para no pecar. Porque el bautismo no nos quita, dice, las inmundicias de la carne, los deseos de la carne, no nos quita. El que nosotros pensemos mal, no nos quita, sino el que ya mi mente, mi conciencia esté trabajando para transformar esa actitud en una actitud positiva delante de Dios. De que nos vamos a ir alejando poco a poco. No es nada más cambiar de un giro y con el bautismo, sino que nos vamos alejando poco a poco siguiendo el camino de la santidad. Esa es la demanda de nosotros ante Jesucristo, ante Dios, y Cristo es el que nos va ayudando por medio de su palabra y la dirección del Espíritu para ser instrumentos de buenas obras. Eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Para qué nos sirve la ley? Fíjense, nosotros cada 8 días estamos estudiando la ley, que es reglamento de la iglesia, interno o común en las iglesias de Dios. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que vamos quitando? Dice el apóstol Santiago, capítulo 4. El verso es 17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Para eso nos sirve la ley de Dios, para señalarnos el pecado. Y nosotros conocemos la ley y eso es lo bueno. Pero si conocemos lo bueno y no lo hacemos, se constituye en pecado. Sí, para eso nos sirve. Por eso constantemente, cada 8 días, nos están recordando la ley de Dios. Porque esa nos va señalando los principios de Dios y lo que no es de Dios, el pecado. Para que nosotros vayamos dejando el pecado y abracemos más lo que es la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso decía el apóstol, o ignoráis. Dice, ignoráis, porque hermanos, porque hablo con los que conocen la ley. ¿Qué tanto obedecemos los mandamientos de Dios? ¿O qué tanto ignoramos, disimulamos la palabra de Dios, la agrandamos o la hacemos más chiquita? Eso es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida. La palabra conforme está dicha.
Y a veces ese es el error que nosotros tenemos. Que nos falta la dirección del Espíritu de Dios. Dejarnos influenciar más por Él para que nosotros podamos obedecer mejor la palabra de Dios. Y ahí donde estamos a veces en ese derecho de que pues a veces nomás decían un lugar donde iba yo a la iglesia: este hermano es sabático de hueso colorado. ¿Por qué? Porque él nada más en la parte clara del día sábado es cuando estaba en la iglesia. Él no se presentaba a recibirlo. Y por eso le decían así. Pero el hueso colorado era porque era renuente, no quería. Le decía: hermano, el sábado empieza a la puesta del día, bien puesta del sol. Y termina a la puesta del sol del día sábado. Sí, hermano, ya lo sé. Ya lo sé, que está en Levítico que dice que tengo que guardar de tal a tal. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Es que yo tengo un negocio, yo tengo que cerrar hasta las 10 de la noche. Y el sábado sí yo lo guardo. Después de las 6 ya hago mi negocio, porque ya pasó el día de reposo. Entonces después de las 6, si está consciente que empieza a las 6 o termina, entonces ¿por qué no viene antes? Pues deje el amor al dinero. Y así era siempre. ¿Y nosotros, hermanos, cómo somos? Se quiere que nosotros tengamos, hermanos, más devoción a la palabra de Dios. Que tengamos fervor. Y fervor, hermanos, es sentir algo que en el pecho que nos obliga, que nos hace sentir que necesitamos estar aquí para obedecer la palabra de Dios. Dice la historia del profeta Jeremías. Dice: me propuse callar, ya no hablar de las cosas de Dios, porque siempre me iba mal. Me enterraban en un cepo, me echaban a la cárcel por llevar la palabra de Dios, y eso le dijo a Dios. Y le dice Dios que hiciera como él quisiera, y ya no quiso anunciar la palabra de Dios. Pero había algo, dice, que le quemaba en su interior al mirar a las gentes, y sentía que no aguantaba esa quemazón, ese ardor. E hizo por hablar de la palabra de Dios otra vez, y solamente así se le quitó eso que él sentía que le quemaba.
que lo castigaba. Y era eso, el fervor, el amor que le tenía a la palabra de Dios. Ahora nosotros ya no nos pongamos para anunciar como el profeta, sino para obedecer, para hacer. ¿Qué tan obligado? Porque decía al principio, ¿quién está obligado a obedecer la palabra de Dios? ¿El que es bautizado o el que no es? Y ustedes me dijeron que los dos, bautizados y no bautizados. Entonces, si estamos obligados, quiere decir que nosotros desatendemos, como dijo el apóstol, ignoramos la palabra de la ley. Y esa ley que conocemos se nos va a olvidar hasta que muramos, no antes. ¿Por qué? Porque ya estamos señalados con el Espíritu Santo. Por esa razón ya conocemos la palabra de Dios, ya conocemos la ley, la podemos trazar. Si nosotros ignoramos, si nosotros hacemos como que se nos olvida, o somos un poquito renuentes, dice Proverbios, capítulo 24, el versículo es 12. Si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Quién pesa los corazones, hermano? Y si nosotros decimos, lo ignoré, se me olvidó, dice lo siguiente: el que mira que tú por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y si él pagará lo que nosotros hayamos hecho bueno o malo, nuestro Dios, porque conoce nuestro corazón, y del corazón salen los pensamientos. Entonces, para que no tengamos pecado, ¿cómo deberíamos de ser? A ver, hermanos, alce la mano que le gustaría estar ciego. ¿No quieren estar ciegos, hermanos? Juan, capítulo 9. Son las palabras de Cristo el Señor. Verso 41. Díjole Jesús: si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. ¿Podemos mirar la palabra de Dios y entenderla? Y si no la obedecemos, ¿qué pasa? Mejor es que estuviéramos ciegos, ¿verdad? Porque así no veo, no sé.
Dice, si tuvieras ciego no tendrías pecado, mas porque decís vemos, ya mi pecado está presente. Entonces, si ignoramos la palabra de Dios, cometiendo errores, hermanos, eso nos está señalando la ley que cometemos pecado. ¿Y cuál es la paga? ¿No hay perdón? No hay perdón, ¿verdad? Porque yo quise engañar al que conoce mi corazón. Dice Eclesiastés 5. Versículo 6. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, hermano, no hay argumentos para decir, ¿se me olvidó? ¿O sí? No sueltes tu boca, dice. Porque harás que Dios te castigue, te llame a juicio. Por decir que fue ignorancia lo que nosotros cometimos. ¿Podríamos entonces ganarle a Dios? Nunca podríamos tomar ventaja, ¿verdad? Sino que siempre sería su misericordia la que nos ayudaría a nosotros y nos daría la oportunidad de encontrar perdón. La buena voluntad de Dios. Entonces, por eso está Cristo intercediendo constantemente delante del Padre. ¿Sí? Necesitamos esforzarnos, eso es cierto, para obedecer la palabra de Dios, pero tenemos un intercesor que cuando hacemos errores Él está pidiendo al Padre por nosotros, que nos lo tome en cuenta, que no muestre su ira. Dice Gálatas capítulo 6. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Si nosotros sembramos de manera correcta, si vivimos en nuestras palabras de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, vamos a cegar a vida eterna, que es la promesa de Cristo. Pero siempre
luchando por alejarnos del pecado, adquiriendo el conocimiento que es el que nos va a servir para que nosotros podamos ser fuertes y tomemos el escudo de la palabra de Dios, de la fe, para protección. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Cada uno está en un proceso, eso es cierto, pero estamos sirviendo al mismo Señor. Ahora sí, lo que nos resta es: ¿somos siervos entendidos o somos siervos renuentes? Eso es lo que nos resta saber a nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 12, versículo 47 al 49. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiere si ya está encendido? Ahora sí, hermanos, qué tan fuerte, qué tan inteligentes, qué tan poderosos somos en la obediencia a la palabra de Dios. La Escritura nos señala, dice que unos pueden ser al 100 por uno, otros al 60, otros al 30. ¿De cuáles queremos ser? ¿Por qué? Porque de lo mucho o poco que queramos ser, se nos va a demandar, se nos va a pedir cuenta. Si somos muy inteligentes y conocemos o si podemos trazar la palabra de Dios, mucho se nos va a pedir. Si somos medio, pues medio se nos va a pedir. Si somos el 30, poco se nos va a pedir. ¿De cuáles queremos ser? ¿Del que se le pida poco o del que se le pida mucho? ¿Verdad? Si decimos que poco, quiere decir que somos siervos renuentes. Y si entendemos la palabra de Dios, dice que estamos en el proceso a más. Y más se nos va a pedir. Más van a ser las pruebas. Y más tenemos que soportar. Por causa de lo que hemos recibido del Señor. Pues si somos inteligentes, vamos a poder trazar la palabra de Dios. Si no somos inteligentes, hermanos, pues voy a ser el siervo que no he entendido. Pero un día tengo que ser castigado, porque estoy bajo un Señor que me va a pedir cuentas. Y es lo que necesitamos mirar. Estamos en un proceso, fíjense, dice que en el río Niágara
está un letrero para llegar ya a la cascada. Y ese letrero dice que el que pase de ahí, aquí dice ya no hay retorno. Dice ya no te puedes salvar, ya no te puedes regresar, porque vas a caer a la cascada. Y estamos nosotros en lo mismo. ¿Quién quiere retornar al mundo? Antes de que lleguemos al letrero donde diga no hay retorno, todavía podemos darnos la vuelta. Pero si cruzamos esa línea, ya no hay retorno. Allí sí es la fidelidad y obediencia a Dios, exigiendo ahora sí a nuestro Dios lo que debe de pedir por su palabra. Y es necesario que nosotros pensemos, pues, si queremos seguir adelante, si lo que hemos recibido vale la pena para continuar, o hasta aquí la dejamos. Dice Santiago capítulo 1. Con esto terminamos, ¿no? Verso 21. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Si nosotros aceptamos la palabra de Dios conforme es, seremos salvados, alcanzaremos vida eterna obedeciendo. Mas si no la queremos, pues está el tiempo de retornar atrás. Así que es decisión nuestra, aunque ya conocemos la ley y por esa vamos a ser juzgados. Nosotros tenemos que decidir. Dios les bendiga.